Ok, a ver, un momento. Ok, perdón. Entonces les decía que estábamos viendo integración por partes, que es pues la técnica el método para integrar o la técnica para integrar, que proviene de la regla del producto para derivar. Acuérdense que la de sustitución proviene de la regla de la cadena. Y de la regla del producto, que se acuerdan que cuando tenemos el producto de dos funciones y la queremos derivar, pues primero hacemos la primera por la derivada del segundo y luego la segunda por la derivada del primero, ¿no? Como si esto lo pasáramos para acá. Y como el proceso de integrar es inverso al de derivar, pues derivando de ambos lados y despejando, dedujimos esta fórmula, que comúnmente, o digamos la manera compacta de tenerla en mente, pues es esta que tienen aquí, y también hicimos varios ejemplos, digamos como significativos, de diferentes ejercicios en donde... Maestra, dicen mis compañeros que se los puede dejar pasar. A ver, un momento. Hay gente en lista de espera. Ah, sí, aquí. No sé por qué en esta computadora como que no me sale. Ok. Y entonces, gracias. Y hicimos varios ejercicios en donde, acuérdense que pues la idea de este método, o lo que hay que tener es el ojo. Cuando uno tiene una integral así, hay que tener el ojo de, digamos, identificar quién va a ser U, quién va a ser DB, de manera que se determinan la B y la DU, y lo que queremos es hacerlo de una manera inteligente para que al aplicar esta fórmula, pues lo que nos queda aquí, la nueva integral que nos queda, o sea, a ver, en este método, ¿qué hacemos? Identificamos una integral difícil con un producto y otra integral. Entonces, lo que queremos es que la nueva integral que nos saca esta fórmula o este método, pues sea más sencilla que esta. Si aquí hacemos mal la asignación de U y B, pues esto se nos puede complicar y entonces ya no nos sirve de nada. De eso hicimos varios ejemplos y hoy vamos a hacer algunos otros. Y luego vimos estoy haciendo un resumen de lo que vimos la clase pasada. Luego vimos dos ejemplos interesantes. Uno en el que, pues a la primera, sí se simplifica esta nueva integral, pero no al grado de que podemos ya realizarla de manera directa, sino que tenemos que volver a usar el método, y ya hasta la segunda aplicación del método ya podemos ver claramente que esta segunda integral que nos queda ya la podemos realizar de manera directa. Entonces, eso era lo que yo les decía, que a veces hay que ser un poquito persistentes, porque no a la primera, sino hasta la segunda o tercera aplicación del método de integración por partes vamos a obtener resultados. La otra era que hay unos ejercicios curiosos, interesantes, en los que uno comienza con una integral, aplica el método y luego lo que le sale es lo mismo que quería integrar. Y ahí les enseñé que eso son buenas noticias, porque entonces como en este lado está positivo y en este lado está negativo, si yo paso esto sumando para acá, me va a quedar que 2 veces la integral que quiero realizar es una función aquí ya expresada así.
Entonces, eso es muy bueno porque nuevamente el 2 lo despejo, o más bien lo divido ambos lados entre 2, de manera que ya aquí obtengo lo que quiero integrar, pues es un medio de no sé qué, no sé qué. Esos ejercicios ya los hicimos en la clase pasada, pues para que lo tengan en cuenta. Y lo que quedamos de hacer hoy fue algunos ejercicios de integración por partes, pero para integrales definidas. Entonces aquí abajo les pongo la fórmula para integrales definidas. Si se fijan, pues es exactamente igual, claro, solo que aquí queremos integrar una función que tiene esta forma en un intervalo AB, y entonces ponemos aquí los límites de integración de A a B. ¿Y qué va a pasar? Pues que lo que tiene que pasar, que la nueva integral esta que me queda aquí en negativo, pues también va a ser una integral definida de A a B, y esto a veces se les olvida, es muy importante que no se les olvide, el producto de funciones que me queda aquí en esta primera parte de la fórmula o del método, pues lo tengo que evaluar desde A hasta B. Acuérdense que esta notación de este corchete, cuando le ponemos así, lo que significa es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, que es evalúa esta función, que es un producto, en B, y después réstale la evaluación en A. Entonces vamos a hacer un ejercicio de esos. A ver, aquí el que viene en el libro primero es un poco especial porque, bueno, vamos a verlo de una vez, porque trae una función trigonométrica inversa, pero sirve que ya de una vez nos animamos a ver las funciones trigonométricas inversas. Entonces, lo que me dice este ejercicio lo que me pide es la integral de la inversa de la función tangente con respecto a x. Ahora, aquí nos falta ver un poco, les dije que íbamos a ver en algún momento las técnicas que usan las funciones inversas. Entonces, vamos a verlo de manera directa. Vamos a verlo en este momento. Acuérdense que cuando empezamos a integrar, y vimos el teorema fundamental del cálculo, pues vimos que una tabla de integrales es esencialmente una tabla de derivadas, pero al revés. Es decir, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo aquí, yo sé que la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, la integral del coseno, pues es el seno. Yo sé que la derivada del coseno es el menos seno. Por lo tanto, si yo quiero la integral de seno, lo que tengo que poner aquí es menos coseno. ¿Por qué? Porque la derivada de menos coseno es seno. Y después hay otras más interesantes. Por ejemplo, sabemos que al derivar tangente obtenemos secante cuadrada. Eso quiere decir que la integral de secante cuadrada pues es tangente. Aquí a veces se preguntan, ¿por qué tengo en mi tabla la integral de secante por tangente y no de cualquier otro producto? Pues porque resulta que la derivada de secante es exactamente este producto. Y por eso sé que la integral de este producto, secante por tangente, pues va a ser exactamente secante. Aquí tienen las otras básicas de las trigonométricas. Entonces tenemos seno, coseno, secante cuadrado, que es tangente, cosecante cuadrado, que es menos cotangente, secante por tangente, que es secante, ya lo dije, y cosecante por cotangente, que es menos cosecante. Pero también hay unas interesantes que en las cuales nunca habíamos profundizado, pero lo vamos a hacer ahora, que son estas funciones, estas integrales, que provienen de la derivada de inversas
de funciones trigonométricas. Entonces, les voy a recordar aquí qué sucede. A ver, en este momento vamos a utilizar estas. A ver, ¿cómo le hago aquí? A ver, déjenme borrar mejor esto. Vamos a utilizar esta fórmula. La integral... Ay, no sé cómo hacer. A ver, espera. A ver, no, vamos a ver esto primero. Entonces, aquí lo que me están pidiendo es la integral de la tangente inversa. Y aquí lo tengo al revés. Entonces, bueno, eso no es lo que quiero exactamente. Déjenme buscar aquí. Esto es lo que quiero mostrarles. A ver, un momentito. Ok, perdón. Eso es lo que quiero. Aquí les decía, aquí tengo más bien una tabla de derivadas. Estas son las que ya vimos y las que ya les mostré, que para las integrales, un momento, al integral de ambos lados obtenemos las tablas que ya les enseñé hace rato. Aquí tenemos una tabla de la derivada de las funciones trigonométricas inversas. ¿Estas de dónde salen? Estas salen haciendo manipulación algebraica de lo siguiente. ¿No se acuerdan que, a ver, cómo está definido el coseno o el seno? Dibujo un círculo. ¿Qué es el círculo? Dibujo un círculo y entonces, acuérdense que las funciones seno y coseno estaban definidas así. Si este ángulo corresponde a un arco de de x radianes, entonces las coordenadas cartesianas, estos son el eje x y y común y corriente como toda la vida, las coordenadas cartesianas de ese punto que está sobre la circunferencia son, coseno, a ver, aquí siempre me tengo que acordar cuál es cuál. Coseno es este sobre este. Ah, no, perdón. Ay, ¿cómo es? Sí, a mí, como yo no me aprendo nada de memoria, siempre me pasa esto. Aquí lo que se tiene, a ver, lo que quiero decir es que esta distancia es el seno o el coseno de este ángulo. Y esta distancia es el seno o el coseno de este ángulo. Cuando el ángulo es, entonces como yo nunca me acuerdo cuál es cuál y tengo un poco de dislexia, ¿qué hago? Pues a pensar. Cuando el ángulo es 0, estoy en este punto. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Tiene coordenadas 1,0. Eso quiere decir que aquí ya, o sea, es una memotecnia para yo acordarme, que la primera coordenada es el coseno y la segunda coordenada es el seno. Esto es verdad siempre y cuando la circunferencia con la que esté trabajando sea la circunferencia unitaria. Esto lo vimos hace mucho. Entonces, las funciones seno y coseno realmente están definidas de esta manera. Este es la longitud de arco en radianes que representa este ángulo X. Y aquí pueden verificar para 0, para pi medios, para pi, para 3 pi medios y para 2 pi, que las funciones coinciden. Ahora, por otro lado, eso también lo vamos a usar en las próximas clases, no sé si en esta o en la otra. Esto es una función, o sea, si se fijan en esta curva, de la manera tradicional, ¿qué función es esta? ¿Y igual a qué? ¿Y igual a qué? Pues esa función es, vamos a ver cuál es la ecuación del círculo. ¿Cómo expresamos todos los puntos X, Y que se encuentran o que viven
sobre la circunferencia de radio 1. ¿Qué características tiene cada uno de estos puntos que vive aquí? Pues su característica, lo que los hace tener, lo que tienen en común todos esos puntos son que su distancia al origen es 1. Esa es la definición de la circunferencia. Por lo tanto, cualquier punto que se encuentra sobre esa circunferencia, sus coordenadas, ¿qué van a cumplir? Van a cumplir que la distancia al origen es 1. En este caso tenemos radio 1, pero si tuviéramos radio R, tenemos que hacer esta raíz. Ahora, si nosotros despejamos a la Y de aquí, a ver, si nosotros despejamos a la Y de aquí, ¿cómo hacemos? A ver, más bien, así. Y, entonces, x cuadrado más y cuadrado es 1 al cuadrado, que es 1. Ajá, ahí lo dejo. Luego, si yo quiero despejar a la y, ¿qué obtengo? Y cuadrada es igual a 1 menos x al cuadrado. Y ahora sí, aplico raíz. Y aquí, en principio, voy a tener y igual a más menos esta raíz. Esta raíz, si considero la positiva, obtengo este pedazo. Y si considero la negativa, obtengo este pedazo de la circunferencia. Como yo quiero ahorita analizar de aquí arriba, pues lo que voy a poner aquí es la raíz positiva. Sí, yo te sigo. ¿Sale? Ok. Entonces, con estas, luego, nos tenemos que acordar todavía. A ver, un momento. Entonces, todo ese fue el recordatorio de dónde salen las funciones trigonométricas y cómo están relacionadas con la ecuación del círculo y estas funciones, que aquí, si se fijan, ya empiezan a aparecer estos términos. Ahora, todavía nos tenemos que acordar qué son las funciones trigonométricas inversas. Ajá. Acuérdense, esto también lo enfatizamos mucho cuando vimos funciones trigonométricas inversas. Es muy importante acordarse que seno a la menos 1 de x no es esto. ¿Por qué podrían confundirse? Esto no. Cuidado. A ver. ¿Por qué podrían confundirse? Esa es una notación un poco desafortunada. ¿Por qué podrían confundirse? Porque acuérdense que x a la menos 1 sí es 1 sobre x. Y por ejemplo, x a la menos 2 pues es 1 sobre x cuadrado, etc. Entonces, podrían confundirse y pensar que cuando encuentran esta notación seno a la menos 1 de x, con que a lo mejor es esto. Pero esto no es así. El menos 1 se refiere a la función inversa. ¿Y se acuerdan qué es la función inversa? La función inversa de cualquier función es la única función que al componerse con ella, ¿qué me da? Me da la identidad. O sea, si yo hago seno a la menos 1 compuesto con seno, me voy a obtener la identidad. Es decir, y esa es la manera de saber cómo evaluar, y es lo que vamos a hacer a continuación, las funciones inversas. A mí me gusta entender a veces estas funciones inversas. Bueno, para seno, para coseno, para cualquier función inversa de las trigonométricas, pues
eso, ¿no? Cuando le ponemos a la menos 1 se refiere a la función inversa de la función trigonométrica que estamos estudiando. A mí me gusta, a veces le ponen otra notación que es así, arcoseno. Arcoseno de x y seno a la menos 1 es lo mismo. Arcocoseno, pues es seno a la menos 1 de coseno. Arcotangente, pues es eso. ¿Por qué me gusta esa notación? Porque entonces así me acuerdo, es el arco cuyo seno es x. ¿Qué es seno a la menos 1? Es un ángulo o un número real, que es un radián, un número real tal que el seno, más bien, un número real, que es un radián, tal que el seno de él me dé x. Así lo tienen que pensar como cualquier inverso. Ok, haciendo estas manipulaciones algebraicas, a ver, ¿me están llamando? Haciendo estas manipulaciones algebraicas, lo que obtenemos son estas expresiones para todas las funciones. Bueno, más bien, haciendo estas manipulaciones algebraicas y derivando, lo que obtenemos es que la derivada de la función trigonométrica inversa del seno es esto, la de la función inversa de la cosecante es esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas obviamente no las vamos a deducir cada una, pero las tenemos, pues las consideramos como parte de nuestro formulario. Tenemos la derivada de todas las funciones trigonométricas inversas básicas y por lo tanto sabemos que la integral de estas funciones pues va a ser pues lo que tiene que ser según el teorema fundamental del cálculo. Entonces ahora voy a regresar aquí al ejercicio. Queremos realizar este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Ay, no, perdón, y además aquí puse mal el ejercicio. A ver. Aquí lo puse mal. ¿Lo puse mal o no? No, está bien. Ok. Tenemos ese ejercicio y ¿qué queremos? Queremos usar el método de integración por partes. Entonces, acuérdense, siempre ponemos aquí. Vamos a proponer quién va a ser U y luego vamos a calcular la de U. Vamos a proponer quién va a ser DB y luego en base a eso vamos a calcular quién es B. Entonces, aquí la propuesta va a ser esta. Que U sea tangente a la menos 1, la función inversa de la tangente. Y DB, pues, ¿quién va a ser? Pues ya no me acuerdo de otra, porque acuérdense, si yo quiero, aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo tangente de X. Si yo estoy proponiendo que la U es la tangente, pues ya no me queda de otra. ¿Quién va a ser la B? Pues la B va a ser simplemente así. La de X. Con esas dos cosas, ya podemos deducir quién es de U y quién es de B. Entonces, DB es fácil. A ver, una función que al derivarse me dé 1, pues es simplemente X, ¿no? Si B como función de X es la identidad, la derivada de B con respecto a X, pues es 1. Y eso es lo que está indicado ahí. Ahora, aquí, pues, claro, ¿qué necesitamos hacer? La derivada de la tangente inversa de X. Si no se acuerdan qué hacen, se van a su formulario, buscan la tangente inversa, aquí está. ¿Quién es la derivada? Pues es 1 sobre 1 más x cuadrado. 1 sobre 1 más x cuadrado. 1
sobre 1 más x cuadrado. Ok, entonces ya tengo todos mis ingredientes ahí para aplicar el método de la integración por partes que tengo ahí arriba. ¿Profe? ¿Me Sí. deja pasar a Carlos? Voy. Es que en la otra computadora sí, me salta la ventana y entonces sí veo cuando van entrando. Pero en esta ni siquiera me avisa con el sonidito. Ok, hasta que los dejo entrar. Ok, entonces continuamos el ejercicio. Ya tengo ahí todos mis elementos para aplicar la fórmula que está ahí arriba. ¿Qué es lo primero? Bueno, aquí, acuérdense, esto, aquí si quieres se los pongo. Se los pongo así. Esto es U, esto es dB. Entonces, aquí, ¿cómo queda? Pues esto simplemente es U, esto simplemente es B, y recuerden que lo tengo que evaluar en A y en B y hacer la diferencia. Y aquí, ¿qué tengo? Aquí esto, la G era la B, y todo esto, pues, ¿quién es la D? ¿Ah? Entonces, pues, empiezo. Bueno, no. Primero U por B. ¿Quién es U? Tangente a la menos 1 de X, o bien la función inversa de la tangente. ¿Quién es B? Pues B es 1, ¿no? No, perdón, B es X. Entonces este X lo voy a poner aquí para no hacerme huevos. Y esto lo tengo que evaluar de 0 a 1. Ok. Y luego continúo. Menos la integral, nuevamente de 0 a 1. ¿De quién? Ahora lo pongo al revés. Primero B. ¿Quién es B? Pues es X. Y luego, du. ¿Y quién es du? Dijimos, pues es 1 sobre 1 más X cuadrado. Y esa es una nueva integral que tengo que realizar. ¿Cómo puedo realizar esa integral? Ahorita vemos. Vamos a hacer primero las evaluaciones esas. Acuérdense que ese corchete cuadradito que tiene el 0 y el 1, lo que me indica es que primero evalúa esa función en 1, es decir, 1 por tangente a la menos 1 de 1. Y luego le resto la evaluación en 0, es decir, 0 por tangente a la menos 1 de 0. Y luego todavía me tengo que enfrentar a realizar esta integral nueva que me salió ahí, que ahorita vemos cómo hacemos. Entonces, nada más para terminar la evaluación, quiero que observen aquí. 0, por lo que sea es 0, entonces este término ya ni siquiera le hago caso. Lo que me preocupa es qué me sale aquí. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién es la tangente a la menos 1 de 1? Acuérdense que, repito, la tangente a la menos 1 es la función inversa de la tangente, y otra manera de referirnos a ella es arco tangente de X, en este caso de 1. ¿Por qué me gusta más esa manera? Porque entonces me acuerdo que dice, tangente a la menos 1 de 1 significa el arco cuya tangente es 1. A ver, ustedes díganme, ¿qué ángulo, para qué ángulo la tangente me da 1? Ya sé, la tangente tiene, cuando sacamos las funciones trigonométricas inversas, nos salen muchas ramas, se les llaman ramas. Es decir, puede haber muchos resultados porque las funciones trigonométricas son periódicas. Entonces, las funciones inversas tienen diferentes resultados por intervalos determinados por ese periodo, pero siempre se considera la de menos pi a pi. Esa es la rama principal. Entonces, a ver, ¿quién me dice un ángulo de menos pi a pi que sea tan especial, que su tangente sea 1? Entonces pensamos, ¿qué es la tangente? La tangente es seno entre coseno. Claro, lo pueden poner en la calculadora y ya. Pero en este caso, que es fácil, lo podemos deducir y me interesa para que se les quede grabado qué son esas funciones trigonométricas. Entonces, la tangente normal, que es
seno entre coseno. Si yo quiero un ángulo cuya tangente sea 1, lo que yo quiero, piénsenlo, lo que yo quiero es un ángulo que el seno, lo que yo quiero es un ángulo tal que el seno de ese ángulo sea igual al coseno de ese ángulo. ¿Por qué? Porque al hacer ese cociente y ser sus valores iguales, ese cociente me va a dar 1. Entonces, a ver un ángulo tal que el seno y el coseno sean iguales. Si lo piensan en el círculo que hice así, a ver cuál es un punto en donde la abscisa y la ordenada, digamos, la coordenada X y la coordenada Y sean la misma. Pues, no sé si alguien quiera poner el resultado, decir el resultado, si no, se los digo yo. Ese es el ángulo pi cuartos, que es el ángulo de la diagonal, o sea, de la mera identidad y igual a x. Ok. Entonces ahí ya tenemos 1 por pi cuartos menos 0, nos queda puro pi cuartos. Y nuevamente, pues aquí escribo la integral que tenemos que realizar ahora. Entonces aquí ya nos va a suceder algo que siempre nos va a suceder en la vida real también. Pues que llegamos a una integral que estamos en la sección de integración por partes y el método que estamos llevando a cabo nos lleva a otra nueva integral que ya no sabemos cómo resolver. Entonces, aquí lo que sucede es que uno tiene que hacer acopio de todo lo que hemos aprendido. Sin importar que estemos en la sección de integración por partes, nos tenemos que acordar de todo lo que hemos aprendido anteriormente. Y aquí les debería de sonar que esta integral la podemos resolver con un método de sustitución. ¿Por qué a mí me suena que esa integral se ha de resolver con un método de sustitución? Porque acuérdense, ¿cómo era el método de sustitución? Era, yo propongo una U, o sea, aquí lo que, a ver, es más, déjenme, como ahí tengo un signo menos que me estorba, voy a hacer este ejercicio como si fuera aparte. Vamos a resolver esta integral por sustitución. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para la sustitución, para el cambio de variable? Acuérdense que aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar de variable, vamos a proponer una nueva variable u que esté en función de x y vamos a transformar esa integral en una integral expresada en una nueva variable u y de manera que sea más sencilla como para que la podamos resolver. Entonces, a ustedes ya les debería de saltar a la vista que u debería de ser esta función, 1 más x cuadrado. Ay, no sé por qué no se actualiza. A ver. A ver. Ah, no, sí. Ahí está. Entonces, u es 1 más x cuadrado. Entonces, ¿quién es de u? Pues, acuérdense, ¿qué significa eso de u? La u es una función que depende de la x. Por la regla de la cadena, la derivada de u con respecto a x, pues es, bueno, más bien, de manera directa, la derivada de u con respecto a x, pues es esto. Y colocamos aquí el diferencial. A la hora de sustituir, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar, aquí lo que yo quiero es, a ver, justamente, acuérdense cómo era este método. Aquí, ¿por qué me parece que esta es una buena propuesta? Porque la derivada, digamos, ignorando este 2, que es una constante,
¿Cuál es la esencia? Es X. Y esa X justo la tengo aquí. De manera que esto con esto va a ser precisamente esto. Excepto que tengo que todavía, ¿cómo se dice? ¿Cómo decimos siempre? Pues hacer un ajuste, ¿no? O, ya no me acuerdo cómo decimos. Hacer un ajuste con estas constantes para que esta igualdad sea verídica. Lo importante es esto, que la X, que es la parte principal de esta derivada, la tengo aquí y el 2 lo puedo ajustar sin ningún problema porque es una constante. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Pues nos quedaría 1 sobre U de U. Sí, ahí ya sé que va a estar mal. Tengo todavía que ajustar. Sí, ¿cómo le hago? Acuérdense que hay varias maneras. Podríamos despejar de aquí de X para hacerlo bien. ¿Sí será así? No, mejor no. Mejor así directo. Si yo verifico esto, me doy cuenta que me falta un 2 o me sobra un 2. Para compensarlo, esa era la palabra que estaba buscando, tengo que multiplicar por un medio. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que yo quiero es que esa igualdad se preserve. Entonces, ahora sí lo pueden comprobar. Si sustituyo estos valores, aquí tengo 1 sobre 1 más x cuadrado de u, pero este 2 se va con este 2 de manera que solo me queda x por dx, que es lo que tengo aquí. ¿Sale? Bueno, cada quien lo hace como mejor se acomoda. Y esta integral, pues sí la puedo realizar ya de manera directa. Aquí este ejercicio estuvo bien porque a pesar de que estamos viendo la integración por partes, nos sirvió para repasar una integral con el método de sustitución. Entonces aquí acuérdense, ese más bien ese 1 sobre u en realidad es u a la menos 1. ¿Cómo puedo yo integrar la función u a la menos 1 con respecto a u? A ver, espérenme, aquí me faltaron los límites. Acuérdense que siempre les dije, eso es muy importante que no se les olvide. Lo que estamos haciendo con el método de sustitución es un cambio de variable. Estamos cambiando nuestra integral que está en el mundo de la x a una integral nueva en el mundo de la u. La variable antes era x, ahora nuestra variable es u. Entonces, ¿qué hacemos para determinar los nuevos límites? Nos preguntamos, en el mundo de la x estábamos integrando el intervalo de 0 a 1. En el mundo de la u vamos a tener que integrar en un nuevo intervalo que corresponda a la transformación de este intervalo acá. ¿Cómo se hace ese? Pues simplemente se evalúa o se pregunta uno. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale u? Pues cuando x vale 0, u vale 1. Ahí lo tengo escrito. La u es una función de x. Entonces yo puedo determinar cuánto vale para cada valor específico de x. Por ejemplo, cuando x vale 1, que es el límite superior de la integral, ¿cuánto vale u? Pues u vale 2. Entonces ahí ya tengo mis nuevos límites. Ok, ahora sí continúo. Quiero integrar con respecto a u la función u elevada al exponente menos 1. ¿Qué función al derivarse me da u a la menos 1? A ver, acuérdense. Ahí, si no se acuerdan, entonces, a ver, acuérdense que siempre los se integran de una manera, excepto cuando el exponente es menos 1, porque ahí, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué función? Un logaritmo natural. Gracias. Se tienen que acordar que la derivada del logaritmo natural es exactamente 1 sobre la variable, que en este caso es u. Entonces, luego, ¿qué más tengo que hacer? Evaluar. De 1 a 2.
Bueno, entonces aquí me queda 1/2 logaritmo natural de 2, eso es un número, menos 1/2 logaritmo natural de 1. ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo es el logaritmo natural? ¿De dónde viene? El logaritmo natural es la función inversa de la exponencial. Entonces, con esta misma lógica de las funciones inversas, para saber quién es el logaritmo natural de 1, lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué exponente le pongo a la e para que e elevada a la s exponente me dé 1? ¿Quién se acuerda? 0. Gracias. Como que oí ahí que alguien dijo 0, pero no sé si fue más mi deseo o no. Entonces, esto es 0, entonces esto se va, y aquí pues nos queda el resultado de esta integral es esto. Y aquí, entonces, nada más me acuerdo que esto lo necesitaba para acá, y aquí tengo un signo menos. Lo puedo poner así. Y ya, este es mi resultado final. Esto es un número, ¿cierto? Este es el resultado de mi integral. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, nada más para que más o menos se ubiquen, la función tangente a la -1, que es la función inversa de la tangente, es más o menos así, tiene esta forma. Acuérdense que la tangente es como así y tiene varias ramas, pero ya dijimos que vamos a agarrar solo una. Entonces, la función inversa de la tangente es más o menos así. O sea, esta es y igual a tangente a la -1 de x. Este es el eje x, este es el eje y. Si aquí está el 1, esta área, pues mide algo. ¿Cuánto mide? Pues mide pi cuartos menos logaritmo natural de 2 medios. Y ya. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay dudas o comentarios? Vamos a ver, no sé qué más hacer. Tenemos, ya, esta es la última semana de clases. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que tengo que hacer un plan de evaluación que no he hecho. Además, tampoco ya he hecho las pruebas. Vamos a hacer por lo menos 2 pruebas, o no sé si 3. Tengo que trabajar ya esta semana en eso. La semana que entra ya no va a haber clases. Vamos a acabar, digamos, la teoría en estos 2 días que quedan, o sea, mañana y pasado. Y después les platico del plan de evaluación, y entonces tenemos 2 semanas para que realicen ustedes las pruebas que faltan, o podemos hacer clases de dudas. Y les voy a dejar otra tarea por equipos, en donde tengan que hacer integrales ya con diferentes otros métodos. Entonces, aparte de la integración por sustitución, que ya hicieron su tarea, y de la integración por partes, que es esta, que vimos la clase pasada y hoy, hay otros métodos que vamos a ver mañana y pasado, que son, bueno, una es la integración utilizando identidades trigonométricas, eso lo vamos a ver mañana. Y otro es, a ver, y otro es, le dicen como integración con tablas o algo así, le ponen en el libro. Entonces, pues vamos a ver esos 2 temas mañana y pasado mañana. Después les voy a plantear el plan de evaluación, y ya la semana de exámenes, que es la siguiente, o sea, la semana como de evaluación, podemos ver en todo caso dudas de la nueva tarea que les voy a dejar, que va a contener integración por partes, integración con identidades trigonométricas, integración con tablas, que es el otro tema que vamos a ver el jueves. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario, o nos vemos mañana. Si no tienen dudas, nos vemos mañana.
con la integración con identidades trigonométricas y y ya, ¿sale? Sí, profe, gracias. Órale, hasta Muchísimas mañana. gracias.